Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a Socioradar. Mi nombre es Martina Lazarín, soy estudiante de licenciatura en Sociología en la UBA y también creo contenido acá en mi espacio Socioradar. Vamos a hablar un poquito de la desigualdad que existe en la economía, la desigualdad de género en realidad que existe en la economía y en específico vamos a analizar el primer informe sobre endeudamientos, géneros y cuidados en la Argentina hecho por la CEPAL en conjunto con el Ministerio de Economía. Ahora, ¿cómo surge esta idea? ¿De qué habla este informe? La realidad es que yo el otro día estaba en Instagram, me apareció este posteo de Filonews que les puse por acá. Dice, los hogares sostenidos por mujeres son más vulnerables a pedir financiamiento para comprar alimentos. Me llamó poderosamente la atención esta idea de la necesidad de endeudarme y pedir deuda para poder comprar alimentos. Cuando leemos el posteo, vemos que cita a este informe. Yo lo que hice fue buscarlo y ver más o menos de lo que hablaba. Es el informe está a la mano de todos y todas. Habla de un montón de cosas, pero lo que a mí más me interesa es que brinda datos económicos hechos con perspectiva de género. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Em, Dice muchas cosas. Yo me voy a limitar a dos puntos en este análisis mío. En primer lugar, intentar entender las condiciones socioeconómicas en las que están las personas que se endeudan y luego observar para qué usan el financiamiento recibido, en qué lo usan. Y en segundo punto, entender que tanto el informe como mi análisis se abordan con perspectiva de género. Y personalmente yo voy a hacer mucho foco en este último punto. A modo de introducción, entender la relación que existe entre ingresos, informalidad laboral y la brecha de género. Si bien entendemos que la informalidad laboral implica necesariamente menor nivel de ingresos, ¿qué pasa con los hogares cuyo principal sostén cuentan con una ocupación informal? Bueno, como dijimos, tienen menor nivel de ingresos, dificultad para acceder al crédito formal, se recurre en mayor proporción a estrategias informales de crédito porque se encuentran en la informalidad, que tienen mayores costos que pueden ser monetarios y no monetarios y que pueden derivar en espirales de endeudamiento. Estos dos últimos puntos los vamos a abordar ahora en un ratito, pero les puse el último dato que refleja el EPH que dice que la tasa de informalidad de las mujeres fue del 39,4% y la de los varones fue del 35,6%. ¿Por qué lo pongo? Porque si bien entendemos que la informalidad laboral implica vulnerabilidad financiera, obviamente, para las personas, cuando se arrojan y se analizan datos con perspectiva de género, y vemos los datos 39,4 versus un 35,6, vemos que las mujeres estamos todavía más expuestos a este tipo de casos donde hay vulnerabilidad financiera. Cuando hablamos de tipos de financiamiento y hablamos de costos monetarios y no monetarios, ¿por qué costos monetarios? Porque entendemos que los financiamientos formales están regulados, por ejemplo, las tasas de interés de las cuotas, por ejemplo, están regulados por el Estado. Eso obviamente no pasa en la informalidad. Y cuando hablamos de costos no monetarios, si se fijan bien en el financiamiento informal, vemos vínculos previos, familiares, amigos, el comercio al que voy siempre, el empleador, y son vínculos previos que ahora se ven condicionados a partir de la necesidad de tomar deuda y que encima ahora son vínculos no solo de lo que sea, empleador, un amigo, un familiar, sino que son vínculos económicos de dependencia económica. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de costos monetarios y no monetarios también. Y cuando hablamos de la espiral del endeudamiento, tengo una filmina que me quedó hermosa, que la voy a leer textual porque es muy clara. Dice, ¿cuándo surgen? Bueno, cuando nuestras deudas son constantemente superiores a lo que podemos afrontar al final del mes. ¿Y qué genera? Genera solicitar más préstamos para pagar préstamos anteriores, llegando un momento en el que es imposible hacer frente a estos, entrando así en la espiral de deuda. Bien, habiendo explicado esto, vamos a pasar a los datos concretos que dice el informe. En primer lugar, dice, los hogares sostenidos por trabajadores y trabajadoras informales solicitan más financiamiento por esta cuestión de que están en la informalidad y, bueno, todo lo que vimos anteriormente. Cuando vemos los datos que arroja, dice, trabajadores y trabajadoras formales requieren en un 46,1% y los trabajadores y trabajadoras formales en un 63,7%. Cuando vemos mi tercer columna, que dice, al observar los hogares por género, vemos que las trabajadoras informales lo requieren en un 69,2% y las trabajadoras formales en un 49,5%. Entonces, cuando analizamos de vuelta datos con perspectiva de género, vemos que las mujeres se salen de la media. Hablamos de un 46,1% versus un 49,5% y un 63,7%, versus un 69,2%.
Entonces es necesario ver específicamente qué pasa con las mujeres. Y en otras circunstancias vemos los hogares con niños, niñas y adolescentes, o sea, hogares con necesidades de cuidados, que también aumenta la necesidad de financiamiento, mientras los hogares sin niños, niñas y adolescentes lo requieren en un 44,6%, perdón, 44 a secas por ciento, los hogares con niños, niñas y adolescentes lo requieren en un 60,7%, obviamente porque tienen que afrontar nuevos gastos y determinadas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Yo cité textualmente una parte de este informe. Dice, entre los hogares con niños, niñas y adolescentes es importante destacar la situación de las mujeres, de los que están encabezados por mujeres. Perdón, en el tercer trimestre del 2022 hubo casi 1.160.000 mujeres a cargo de hogares con niños, niñas y sin presencia de cónyuge. O sea, mujeres que solas se tuvieron que hacer cargo de toda esta situación que nombramos anteriormente. Esto equivale al 11,7% de los hogares donde viven aproximadamente 2,4 millones de niños, niñas y adolescentes. Solo el 2,4% de los hogares tiene niños, niñas y adolescentes y está encabezado por varones sin presencia de cónyuge. Casi 5 veces menos. Entonces hablamos de mujeres que de vuelta están expuestas a mayores situaciones de vulnerabilidad. Porque encima, si recordamos filminas anteriores, vemos que las mujeres estamos más expuestas al trabajo informal, por ende más expuestas a salarios menores, a condiciones laborales menores, o malas, perdón. Y cuando vemos lo que dice abajo, dice, en estos hogares las tareas domésticas y de cuidados recayeron en su totalidad sobre las mujeres, lo que incide directamente en sus posibilidades y condiciones de inserción en el mercado de trabajo remunerado y por lo tanto en su nivel de ingresos. Esto para mí es la importancia de generar datos económicos con perspectiva de género. Esto que acabamos de nombrar se refleja en sus necesidades de financiamiento. Como vemos acá dice el 64,5% de las mujeres con niños, niñas y adolescentes a cargo, que son principales sostén económico del hogar, solicitó algún tipo de financiamiento en el último mes. Entre ellas, el 16,9% recurrió a medios de financiamiento informal. En cambio, cuando lo comparamos con sus pares varones, el 58,6% solicitó alguna forma de crédito en el último mes y de ellos el 14,3% apeló a fuentes informales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo estamos más expuestas en comparación con los varones de pedir crédito, sino que todavía pedimos más crédito que los varones informal. O sea, no solamente estamos en mayor vulnerabilidad financiera, que sino estamos mayormente expuestas a pedir crédito informal. Bueno, conclusiones que vi de este informe. En primer lugar, en la Argentina el 22,9% de los hogares tiene alta vulnerabilidad financiera. Después, los créditos y préstamos contraídos por los hogares no se dirigen mayormente a la adquisición de inmuebles o otros bienes duraderos, tipo autos, por ejemplo, sino a la compra de comida, medicamentos o al pago de deudas o impuestos y servicios atrasados. En tercer lugar, una conclusión que me pareció también, digamos, ¿cómo se dice?, necesaria de salvar en mi análisis es que los hogares sostenidos por mujeres requieren financiamiento en mayor medida que aquellos sostenidos por varones, independientemente de los ingresos totales que perciben. Después, cuando vemos otras conclusiones que también saqué, dice la informalidad laboral afecta particularmente a las mujeres y está relacionada con la solicitud de financiamiento. Esta es una conclusión muy buena de este informe y que, reitero, nace para mí mi necesidad de hacer este análisis porque reitero la importancia de sacar números y números económicos con perspectiva de género. Dice, los trabajos no registrados suelen tener peores condiciones laborales, entre ellas menores remuneraciones, y por esto hay más trabajadoras informales que solicitaron algún tipo de financiamiento, el 69% en comparación con el 49% de trabajadoras formales. Y como último dice, independientemente de los niveles de ingresos, las mujeres presentan una mayor dependencia del crédito informal. Bueno, espero que haya sido clara, vomité un montón de información, pueden parar las filminas, cualquier cosita me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir por YouTube y bueno, nos estamos viendo en el siguiente análisis.